Juan capítulo 1, me gustaría considerar lo que dice la palabra de Dios respecto al Señor Jesucristo como el Cordero de Dios. Dice allí Juan capítulo 1, versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista era una persona que estaba acostumbrado a ver los sacrificios. Él sabía lo que significaba un sacrificio. Juan el Bautista era hijo de Zacarías. Zacarías era un hombre de Dios, un sacerdote, un hombre acostumbrado a los sacrificios del templo. Así que no era ajeno para Juan estar presenciando o sabiendo de los sacrificios que se realizaban en el templo. Y él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose a nuestro Señor. ¿Y por qué se refería de esta forma al Señor? Los judíos esperaban al Mesías que había de venir. No esperaban un Cordero de Dios. Ellos esperaban un rey triunfante, un rey que venía en gloria, en majestad. Ellos esperaban la liberación del yugo de la esclavitud de Roma a través del Mesías que había de venir. Por eso no les cuadraba mucho en su mente, no podían comprender cuando la gente consideraba al Señor Jesucristo como un Mesías, ya que él no había nacido en palacio, sino que había nacido humildemente en un pesebre. No tenía riquezas, no tenía un ejército, no tenía el poderío que tienen los reyes. ¿Cómo podía ser el Mesías que los iba a liberar del yugo romano, de la esclavitud romana, que iba a instaurar un reino allí en Israel? No podían comprender esta situación, no podían entender, más aún cuando Juan el Bautista, que estaba predicando del arrepentimiento a todas las personas, incluidos también los fariseos, los religiosos de la época, les dice que he ahí el Cordero de Dios. Dios se había provisto de Cordero. En la antigüedad ellos sabían de las historias, los mandamientos que hablaban del sacrificio de un Cordero. Sabían de la historia de Abel, cuando Abel presentó una ofrenda a Dios y fue agradable su ofrenda, siendo un Cordero. Los sacrificios que se entregaban en la antigüedad también los judíos, ellos sabían de todo esto. Y Juan viene y dice, aparte del arrepentimiento, les dice, refiriéndose al Señor, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los religiosos de la época, estudiosos de las Escrituras, no hay que desconocer eso, que eran estudiosos de la Escritura, pero ignoraban muchas cosas. Y una de esas cosas era esto, que el Señor Jesucristo iba a venir como un cordero, no iba a venir como el Mesías prometido con reino, con ejército, con poderío. Eso viene más a futuro. Para los judíos esto era un paréntesis. Todo lo que tiene que ver con la iglesia, con la muerte del Señor Jesucristo, es un paréntesis para ellos que no lo pudieron entender, no lo pudieron comprender. Por eso es que no podían entender Isaías 53, que hasta el día de hoy muchos judíos no les gusta pasar por ese pasaje. Hay algunas escuelas rabínicas en el día de hoy que pasan por alto Isaías 53 porque habla de los sufrimientos del Mesías. Y los judíos esperaban a un Mesías reinante, con poderío, con ejército, el libertador. Así que dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los corderos en la antigüedad solamente cubrían el pecado, lo dejaban para después. Cuando un judío pecaba, venía y entregaba un corderito inocente, sin mancha,
sin contaminación, tenían que escogerlo, sin ningún defecto, y lo entregaban al sacerdote. Y ese corderito sin mancha, sin contaminación, limpio, que no tuviera defecto, inocente, pagaba la culpa del culpable, y este era perdonado, y su culpa era cubierta. Pero el Cordero de Dios dice que quita el pecado del mundo. Termina para siempre con el problema del pecado. Y esto no fue nuevo. Para los israelitas fue un paréntesis. Para los israelitas fue algo que no pudieron comprender. Pero esto para el plan de Dios no era nuevo. El Apocalipsis, el último libro de la Biblia, relata que el capítulo 13, versículo 8, habla de este cordero que fue inmolado. Dice, desde el principio del mundo. Y el apóstol Pedro también nos dice que este cordero fue escogido desde antes de la fundación del mundo. O sea, esto del cordero para Dios no es nuevo. No es nuevo. Y los judíos podían comprender. Allí en la imagen aparece también un evento que le sucedió a los judíos. Cuando pasó el ángel de la muerte, ellos estaban en Egipto, estaban bajo el yugo del imperio de Egipto y tuvieron que sacrificar un corderito. Y la sangre de aquel cordero iba a ser pintada en los dinteles de las puertas. Y la familia reunida iba a tener que esperar dentro de la casa. Y la muerte iba a pasar por fuera, pero iba a pasar por alto aquellas casas que tuvieran la sangre en sus puertas. Un hombre en Holanda, para una guerra, cuenta cómo él fue salvado, porque fue tal la cantidad de sangre que se derramó en la entrada de la puerta de su casa, que cuando pasaron los soldados por fuera, no quisieron entrar por la cantidad de sangre que había en aquella puerta. Pensaron que todo adentro ya estaba muerto. Y este hombre cuenta de testimonio, un holandés, que se salvó y se acordó de esta historia de la antigüedad. Una sangre en los dinteles, una sangre marcaba aquellas casas por donde la muerte iba a pasar por alto. Y eso es lo que significa la Pascua. La Pascua judía significa eso, pasar por alto. La muerte iba a pasar por alto aquellas casas que estuvieran pintadas con la sangre. Nada que ver la Pascua o los conejitos o los huevitos o tanta cosa que se ha inventado, nada que ver eso. Totalmente contrario. Esto es la Pascua, lo que celebran los judíos. Que la muerte pasó por alto algunas casas. ¿Y qué casas pasó por alto? Aquellas casas donde había sangre de un cordero inocente en las puertas de la casa. Y la familia que estaba dentro era salvada. No había muerte. Isaías 53, aquel capítulo que muchos judíos no quieren leer, porque claramente habla de nuestro Señor Jesucristo, nos dice respecto al Señor, en tiempo profético, 700 o 750 años antes del Señor, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando Juan el Bautista entonces se refiere al Señor como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para los judíos esto no era algo ajeno. Ellos podían entender a qué se estaba refiriendo Juan. Incluso van donde Juan y le dicen, dinos si tú eres el Mesías, y Juan tiene que decirles que no, él no es el Mesías, que venía tras de él, que él no era digno de atar o desatar la correa de sus zapatos, no era digno Juan. Y reconoce su indignidad frente a nuestro Señor, el Cordero de Dios. Y los judíos entendían esto, ellos llevaban un cordero. Ahí está en la imagen, aparece también la persona culpable
poniendo las manos sobre el animalito, ponía las manos sobre la cabeza del animal para identificarse con este animalito inocente que no tenía ninguna culpa. Imaginémonos el caso de un judío cualquiera que hubiera pecado y quería saldar su cuenta con Dios, quería limpiarse de aquel pecado que había cometido. Escogía un corderito, lo llevaba donde los sacerdotes y este era degollado, era sacrificado, era inmolado, esa es la palabra. Y la inmolación de este animalito inocente sin mancha hacía que la persona volviera tranquila, en paz, feliz a su casa de haber estado a cuentas con Dios. Pero pasado un tiempo, este hombre volvía a pecar, volvía a cometer pecado. Y es normal porque no hay hombre que no peque. Todos los hombres pecamos. El otro día escuchaba una persona refiriéndose a los pecadores en la televisión, en un programa, y estaban hablando de religión. Y ella decía, o sea, ¿tú me quieres decir que Dios puede perdonar hasta los malos de verdad? Pensando ella misma, la persona estaba pensando que ella, si bien era mala, no era tan mala como los demás. Y ese es el concepto que muchas veces tenemos, que la Biblia dice que somos pecadores y reconocemos que sí lo somos. Pero pecadores o malos, ahí no lo somos. Los que están presos, esos sí son malos o pecadores. Pero el Evangelio de la Escritura nos habla de que tenemos que entender que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Que todos nos desviamos, que no hay cosa buena que salga de nuestra boca, nuestros pensamientos, está todo malo, todo manchado por el pecado. Y hoy día no podemos presentar un animalito, no somos judíos. Estábamos fuera de los pactos. En la mañana predicaba nuestro hermano Fabián y hablaba de eso, los privilegios de los judíos, y nosotros estábamos lejos de todo eso. Un pueblo especial se le había pasado esto de los sacrificios para limpiar sus pecados, pero luego una y otra vez tenían nuevamente que estar sacrificando y sacrificando. Y el Señor, en profecía, se hablaba de él como un cordero. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Si la llaga del hombre en lo espiritual es el pecado, es una llaga peor que la lepra, peor que el virus, peor que cualquier otra cosa, hay una cosa tan horrenda para Dios que es el pecado. Y Él quiere limpiarnos, quiere sanarnos de esta enfermedad. Quiere quitar de en medio el pecado. Abel entregó un corderito y quedó en paz, entregando el corderito, la ofrenda, y a Dios le agradó esa ofrenda. Luego vemos cómo en el Éxodo aparece la Pascua, y un cordero servía también para una familia, se resguardaba esta familia a través de este cordero que había sido sacrificado. Y el pueblo de Israel, en su conjunto, en general, una vez al año también el sacerdote entraba, rociaba 7 veces la sangre de un cordero, también sin mancha y sin contaminación. Los judíos sabían a qué se refería cuando hablaban del Cordero de Dios. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y así fue el Señor en este mundo. Así fue la forma en que el Señor murió. Y no murió porque le mataran. El Señor Jesucristo dijo de sí mismo, yo pongo mi vida, yo pongo mi vida. Y él mismo la vuelve a tomar 3 días después. Resucitó de entre los muertos. Pero cuando estaban llevándole, él no abría su boca. Cuando le maldecían, no respondía con maldición.
no dicen nada de todas las acusaciones que te hacen esto. El Señor enmudeció, no abrió su boca. Fue angustiado, obviamente. La Biblia nos muestra cuerpo, alma y espíritu. Todo lo que un hombre pudiera imaginarse del sufrimiento, el Señor lo pasó. Y no abrió su boca. Y como cordero fue llevado al matadero. En aquella cruz del Calvario el Señor entregó su vida. Hay personas que asisten a lugares y ven un crucifijo, pero no saben lo que el Señor realizó allí en aquella cruz. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Él podía haber abierto su boca y el Padre hubiera enviado ángeles y se hubiera acabado todo. Pero él quería pasar por esta experiencia de la muerte. Su muerte en la cruz asegura nuestra entrada al cielo. Ninguno de los que vamos a entrar al cielo vamos a decir, aquí vengo yo. Yo entro al cielo por todo lo que hice en la tierra, ninguno. Cada uno podrá decir muy fuerte que entramos al cielo por gracia, sin merecerlo, por el sacrificio del Señor Jesucristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo. Todo planificado por Dios. Nada ni nadie podía quitar nuestro pecado, nuestra mancha, nuestra lepra espiritual, inmundo delante de Dios. Nuestra mente, nuestros actos, nuestras acciones, todo nuestro ser inmundo delante de Dios. Hasta la persona, entre comillas, más buena de este mundo que se considere buena, es inmunda delante de Dios. No hay cosa alguna que pueda limpiarnos delante de Dios. La única cosa que nos puede limpiar es la sangre del Señor Jesucristo. El apóstol Juan dice que la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Un cordero sin mancha, sin contaminación, inocentes, sin ningún defecto. El Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Él hizo todo lo bueno en este mundo, todo lo bueno. ¿Y cómo le pagamos los hombres? Crucificándole en un madero. Injustamente, sufrió juicios injustos, sufrió azotes injustos, una corona de espinas, todo injusto, ocupando el lugar de un malhechor en el centro. Ahí debía ir Barrabás, y el Señor ocupa aquel lugar. Y su sangre derramada, no nos referimos al líquido, obviamente, es su vida entregada. Cuando hablamos de sangre derramada, es su vida entregada. Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y con esa vida entregada, Él puede decir con toda autoridad, consumado es, tetelestai, consumado es, ya no queda nada más por hacer, todo ha sido terminado. Así que nosotros miramos a la cruz del Señor, creemos en el sacrificio del Señor, que su sangre nos limpia de todos nuestros pecados y podemos entrar al cielo donde está nuestro Señor. Podemos reconocer a Dios como Padre. Podemos tener la seguridad de la salvación, que nuestros pecados han sido perdonados por la sangre del Cordero, por la sangre del Cordero. Amigo, amiga, que no tienes al Señor, ¿algún momento has pensado en el sacrificio que el Señor realizó por ti? Cada uno de nosotros tiene que detenerse en algún momento de su vida y pensar, meditar y decir, ¿consideramos el sacrificio del Señor Jesucristo? Los creyentes podemos decir una vez en nuestra vida y podemos recordar incluso aquel día cuando agradecimos y dimos gracias al Señor por aquel sacrificio que hizo en favor nuestro, por aquella sangre que limpió nuestros pecados y que nos dio entrada al cielo. El creyente puede decir eso, pero el inconverso no. Todavía tiene que arreglar la cuenta con Dios.
Y la cuenta se puede arreglar con este sacrificio, con el Cordero, que fue inmolado, fue sacrificado, y que la sangre del Cordero de Dios quita el pecado del mundo, quita tu pecado, tu maldad, de mente, de acción, todo lo limpia, todo lo quita. Vamos a dejar hasta ahí para dar paso a nuestro hermano Roberto. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.